A continuación vamos a hablar del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas, o también conocido como RETIM, enfocado al caso de estudio. Primero, los objetivos generales del reglamento técnico están fundamentalmente enfocados a todo lo que tiene que ver con la seguridad de las personas, la protección de la vida tanto animal como vegetal y la preservación del medio ambiente, ya sea previniendo, minimizando, eliminando al máximo los riesgos que puedan tener toda la parte eléctrica. Empezando con el capítulo 1, yendo al artículo 12, el campo de aplicación, este reglamento se aplica tanto a instalaciones nuevas como antiguas y remodelaciones que se estén haciendo. Hay que tener en cuenta que también hay instalaciones de tensión nominal, ya sean que sean mayores o iguales a 24 voltios, también aplica ya sea en corriente continua o corriente alterna. También deben construirse de tal manera que las partes energizadas, ya peligrosas, no tienen que ser accesibles para las personas que no sean calificadas. Como se verá más adelante, también tiene que ver la parte de distancias, protecciones o fallas que puedan tener las mismas. Yendo también por el artículo 2.1, toda instalación o objeto del RETIE debe demostrar su cumplimiento mediante la declaración de cumplimiento. Esto debe significar que tiene que tener certificados de que está cumpliendo con el reglamento. Esto también se da por profesionales que tengan las competencias necesarias para decir si está cumpliendo o no el reglamento, ya que tiene que ver con el operador de red. El campo de aplicación de las personas. El RETIE tiene que ser cumplido ya sea por personas naturales o jurídicas. Las personas jurídicas ya vendrían siendo empresas. También así como los productores, los importadores, los comercializadores de los productos bajo el objeto RETIE, ya sea los que hagan transformación, distribución o todo lo que tenga que ver con la parte de transformación de energía eléctrica. En el 2.3, productos, vemos que el RETIE habla de todos los productos que tienen que tener una certificación explícita de que tiene que tener un certificado conformidad al producto. Eso significa que esta certificación da a entender que estos productos deben tener ciertas especificaciones claras para ellos. Entre ellos podemos ver lo que son las portalámparas, los cargadores de autos. También tiene que ver la parte del cableado. El cable ya sea el alambre o el cable de aluminio que está recubierto de cobre, todo eso tiene que tener ciertas certificaciones. También existen algunas excepciones que lo contemplamos en el artículo 2.4.1, que las instalaciones que utilizan menos de 24 voltios o denominadas de muy baja tensión, siempre que no estén destinadas, siempre que no vayan a suplir las necesidades eléctricas de edificaciones o de lugares donde se concentren personas, sus corrientes no puedan causar alto riesgo o peligro inminente de incendio, explosión de arcos o cortocircuitos. También hay excepciones para esas condiciones, también hay condiciones para esas excepciones, como las distancias mínimas de seguridad para las partes energizadas. También siempre debe contar con un sistema de puesta a tierra, siempre disponer de protección contra la sobrecorriente en cada uno de los circuitos que hagan. Esa protección no debe superar la capacidad de corriente del conductor. Los conductores también deben estar debidamente aislados y de los calibres apropiados, siguiendo la norma AWG, siguiendo el calibre AWG, para que en la operación de la instalación nos generen calentamientos, ya que eso puede producir incendios. También debe contar con los envolventes o encerramientos que garanticen que las partes energizadas no estén fácilmente expuestas a contacto directamente con las personas. En esto se puede ver, por ejemplo, en el caso de los transformadores, que debe tener bóvedas. Esas mismas bóvedas y demás debe también seguir unas ciertas lineamientos o especificaciones o normas para cada una de las cosas. También hay excepciones en la parte de materias primas o los componentes de las fabricaciones. Contando que todo eso debe contar con su certificación o investigaciones dadas. También en este capítulo 1 se pueden mostrar las definiciones.
las definiciones que tenemos que tener en cuenta a la hora de manejar dicho reglamento técnico. Hay muchas definiciones, son bastantes, como lo puede ser, digamos, por ejemplo, la parte que significa expuesto, que RTI lo maneja como que está aplicado a las partes energizadas, capaz de ser inadvertidamente tocado o aproximado más cerca a la instancia mínima de seguridad. Expuesto significa que no tiene las protecciones necesarias para que las personas ajenas tengan contacto directo. También existe, por ejemplo, la parte de sobretensión o sobrecarga. Aparecen las diferencias que significa cada uno. Ejemplo, sobrecarga, que vendría siendo un aumento de carga de corriente, y sobretensión, que vendría siendo un aumento de voltaje. Empezando con el capítulo 2, empiezan los requisitos técnicos esenciales. Ya que el RTI tiene el objetivo de minimizar, eliminar y reducir los riesgos que hayan de acuerdo a las instalaciones eléctricas. Entonces nos ofrecen un análisis de riesgo de origen eléctrico, nos ofrecen como todo una definición que vendría siendo la electropatología, que se define como el estudio de los efectos de la corriente eléctrica, ya que es potencialmente peligrosa y que ya puede producir lesiones en el organismo, así como algún tipo de accidentes que causa. Esta matriz de riesgos se divide, por ejemplo, cuando está la piel perfectamente seca, la piel húmeda, la piel mojada, la piel sumergida en agua, o que ya vendrán siendo casos especiales, excepcionales, lo más normal, y pues empieza a ver los estados y los peligros que pueden haber. Esta matriz de riesgos lo que hace es definir el factor riesgo que se requiere evaluar o categorizar. También define si el riesgo es potencial o real. Un riesgo potencial, no sé, algún peligro en la instalación eléctrica, o real, ya algún peligro que estemos expuestos, no sé, los de mantenimiento o las personas que estén haciendo la parte de cableado. También determina las consecuencias para las personas, ya sea económicas, ambientales y de la imagen de la empresa. También estima dependiendo del caso particular que analiza. También esta matriz especialmente se toma el caso más crítico de los 4 puntos de cruce, el cual será la categoría o nivel de riesgo. Haciendo un análisis de la matriz de riesgo, podemos ver la frecuencia en que está, ya sea medio, bajo, muy alto, y también los daños que puede causar. Ejemplo, en personas que puede causar una más muertes, la parte económica que puede ser daño a la infraestructura, las ambientales que contamine, una contaminación irreparable, y la imagen de la empresa, cómo se puede ver de acuerdo al accidente que haya, por ejemplo, en la imagen de la empresa, ya sea internacionalmente, nacionalmente o demás. En el artículo 10 de las instalaciones eléctricas da a entender cómo es el diseño, ya sea detallado o simplificado. El simplificado tiene que ver de 7 a 15 kilovoltiamperios, y simplificado y detallado de mayor a 7 kilovoltiamperios. Este detallado o simplificado tiene que ver con los circuitos o con los planos que tenga que ver cada cosa. También tiene que ver la intervención de las personas con las competencias profesionales. Como se explicó anteriormente, no cualquier persona puede ir a hacer mantenimiento o puede ir a rectificar que está cumpliendo el reglamento, sino que tiene que tener certificaciones que cumple con ciertas competencias según las leyes. En dado caso que pues se incumplan con esas leyes, hay sanciones, problemas legales, jurídicas o demás cosas, no solo para la persona que esté cometiendo ese acto, que esté trabajando con este tipo de instalaciones sin tener certificación, sino también para la empresa. Esta responsabilidad también viene de los diseñadores y la responsabilidad también de los constructores. Como se explicó anteriormente, también tiene que ver la parte de los productos usados en las instalaciones eléctricas, el espacio para el montaje, operación y mantenimiento de equipos, todo lo que tiene que ver con distancias, la operación y mantenimiento, ya sea la protección personal o demás cosas. También tiene que ver la operación y mantenimiento de las instalaciones eléctricas, y también tiene que ver con las pérdidas técnicas aceptadas. Bueno, ahí entrando en el artículo 10.1 del capítulo 2, empezamos a ver el diseño de las instalaciones eléctricas. Como explicó anteriormente, existen 2 tipos de diseños: el tipo detallado y el tipo simplificado. El tipo detallado, ya sea el segundo tipo de instalación, como se explicó anteriormente, deben cumplir con algunos aspectos.
Y el diseño simplificado, el diseño detallado debe tener todos los aspectos que se debe mencionar el RTI. El diseño simplificado ya viene según algunos casos, por ejemplo, que la instalación eléctrica, ya sea una instalación eléctrica de vivienda unifilar o bifamiliares y pequeños comercios o pequeñas industrias de capacidades inestables mayor de 7 kVA, o ya sea menor o igual a 15 kVA. También debe tener en cuenta que no debe tener una tensión mayor a 240 voltios. También tiene que ver la parte de los ramales, de los circuitos ramales de redes aéreas rurales, que pueden ser de hasta 50 kVA y 13 kilovoltios, pues ya que no son de mucha complejidad y no requieren un mayor riesgo. También ese diseño simplificado tiene que ver en las viviendas individuales que no hagan parte de edificaciones con más de 4 cuentas de energía y tampoco tienen una potencia inestable menor o igual a 7 kVA. Una nota a tener en cuenta en ese diseño simplificado es que debe ser suscrito por el profesional competente responsable de la construcción, de la instalación eléctrica o de quien la supervisa, no puede ser de nadie más. En el artículo 10.2, la intervención de las personas con competencias profesionales, entra los detalles y las competencias que tiene que tener cada persona que esté manejando esta parte, ya sean los ingenieros, tecnólogos, técnicos electricistas. Todos ellos deben tener las competencias necesarias y deben ser certificados por instituciones o las instituciones necesarias que están reglamentadas y certificadas para dar ese tipo de certificaciones. Haciendo unas pequeñas aclaraciones en el artículo, en el RTIA, sobre los profesionales, se puede decir también que las actividades donde se actúe bajo la supervisión del ingeniero, debe suscribir la declaración de cumplimiento de la instalación. Tiene que tener la certificación del RTIA. También tiene una nota clara que tiene que tener en cuenta ahí, es que esas actividades relacionadas con la instalación, pero que no estén directamente asociadas con riesgos de un líquido eléctrico, ya sea, no sé, como excavaciones, aperturas de regatas, obras civiles, no sé, hincas de postes, operaciones de grúa o demás, deben ser ejecutadas por personas advertidas. Eso significa que no deben ser profesionales, pero que sí deben estar claramente advertidas de los riesgos que están presentes. Eso también está en el reglamento. En el artículo 10.4, los espacios para montaje, operación y mantenimiento de equipos. Ahí tiene que entrar un poco con distancias y demás. En esto tiene que ver todos los espacios que debe disponer para la construcción, la operación y mantenimiento de las redes de distribución, las líneas, las subestaciones de transmisión, todo lo que tiene que ver con acometidas, ya sea asegurando los anchos de la servidumbre y distancias de seguridad. Esa parte de servidumbre tiene que ver con las distancias especificadas en el mismo reglamento, que deben tener ciertos espacios, ya sea por donde está pasando los operarios de mantenimiento y las acometidas. También tiene que ver también las distancias de seguridad requeridas para cada uno de los niveles de tensión. No van a ser las mismas distancias de seguridad para cada nivel de tensión. Esas distancias de tensión, en dado caso, digamos, de que hayan muchos niveles de tensión en una sola instalación, se toma el que sea de mayor tensión y se utiliza esa misma distancia. También las estructuras en cuartos eléctricos con otros servicios tales como lo son, no sé, de televisión y telecomunicaciones, también entran otras normas, ya sean como la ISO, la RETILAB, la IEEE, y también tiene que tenerse en cuenta esas mismas reglas, las mismas normas, sin obviamente omitir las del mismo reglamento. También tiene que ver que el operador de red eléctrica tiene que determinar esos elementos que son de mayor riesgo para la seguridad de las personas, ya sean los componentes eléctricos, la parte que tiene con las acometidas, y este operario debe establecer la normatividad técnica de las distancias y condiciones mínimas para la instalación de los demás elementos. Empezamos con el artículo 6.1. La parte de simbología eléctrica. Nosotros, para entender planos y demás, debemos tener claro todo lo que tiene que ver con la simbología eléctrica, absolutamente todo, ya que en muchos planos nos ofrecen
lo entendemos a través de dicha simbología. Por ejemplo, el símbolo de riesgo eléctrico. El símbolo de riesgo eléctrico debe tener ciertas medidas que varían dependiendo, pues, la altura, el ancho, las bases, el diámetro y demás. Pero que estos tienen que ser diseñados según esta norma, pero puede tener una tolerancia variable del 10%, más o menos. También tiene que ver el código de colores. La tensión nominal, cuando hablamos de tensión nominal, hablamos de la tensión que se supone que debe tener dicho circuito. Ya obviamente varía, ya que también existe la tensión real y puede variar de ciertos puntos. Este código de colores se le agrega en el RTLab se le agregó en RTE se le agregó una columna para más de 1000 volts y una tabla para corriente continua. En esa tabla se explica absolutamente pues todo los que, digamos, el código de colores que debe tener, digamos, la fase, neutro, tierra. Poniendo un ejemplo, al conductor positivo, por así decirlo, debe ser rojo, el conductor negativo debe ser blanco, azul, blanco, y el conductor medio puede ser blanco, la tierra también puede ser verde o amarillo, según también la norma. El artículo 13, volviendo un poco a lo que es de distancias mínimas de seguridad, hablamos de las distancias mínimas en zonas de construcciones, también las distancias mínimas de seguridad en diferentes lugares o situaciones, no sé, zonas de cultivos, pastos, huertos, bosques, ríos, líneas férreas o demás. También está la distancia entre los conductores en una misma estructura. También habla de las distancias mínimas para trabajos o cerca de partes energizadas. A quienes son responsables de quienes presenten proyectos, diseñadores, conductores sobre distancias mínimas de seguridad. En esta parte habla específicamente de los constructores en general y quienes presenten proyectos a las ya sea a las instituciones que certifiquen de dichos planos, ya sean curadurías, oficinas de planeación del orden territorial o alguna entidad responsable que expida dichas licencias. Es el diseñador el que es responsable de estas medidas y pues en dado caso que incurra o no siga este reglamento, pues hay sanciones, faltas jurídicas o demás. Entrando un poco más a las distancias mínimas para trabajos, entrando al artículo 13.4, las partes energizadas a las que el trabajador puede estar expuesto se debe poner en condición de trabajo eléctricamente seguro antes de trabajar en o cerca de ellas, a menos que demuestre que desenergizar introduzca riesgos adicionales. Explicando mejor esa parte, las personas que trabajen en esas áreas deben tener todo el equipo necesario de protección. También tiene que estar asegurado pues para, no sé, problemas, por ejemplo, cortocircuitos, sobrecargas o demás cosas. Por eso también es importante la puesta a tierra, ya que permite que no haya un contacto directo, sino que esa carga se vaya a tierra. Esta también debe cumplir con ciertas distancias mínimas de aproximación a equipos energizados, que se ven en bastantes tablas de este RTE. Y también deben tener, según la categoría de riesgo, debe tener un nivel mínimo de protección, ya sea, digamos, por ejemplo, la categoría nivel de riesgo 0. Entonces puede utilizar una prenda normal de algodón, pero si es una categoría nivel 1, 2, 3, 4, empieza con ya que lo que es botas eléctricas, guantes, casco, demás cosas. También tiene que ver ahí la parte de la seguridad en zonas de altura o demás cosas. También empieza a hablar en el artículo 14.13, habla de los valores de campo eléctrico según el tipo de exposición. Ejemplo, la exposición ocupacional en un día de trabajo de 8 horas, la intensidad del campo eléctrico es de 8,3 kilovoltio y la densidad de flujo magnético es de 1000. Entrando un poco a lo que es el mantenimiento de puestas a tierras, que vendría siendo el artículo 15.6. Tiene ciertas normas o ciertos puntos que tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, los componentes del sistema de puesta a tierra tienden a perder su efectividad después de algunos años, pues no sé, ya debido a la corrosión, las fallas eléctricas, daños mecánicos, o también es posible el impacto de rayos. Entonces es necesario que se haga una inspección
por personas que estén calificadas para dichas inspecciones y que se hagan las correcciones necesarias. Eso también está en tablas que aparecen en el RTIEM. Hablando un poco de la protección contra rayos, que se especifica en el artículo 16.1, las instalaciones construidas dentro de la vigencia del RTIE, que se tiene que aplicar este requisito, tienen que ser requeridas para implementar esas medidas para controlarlo, ya sean para rayos o cosas así. Las centrales de generación de riesgo, líneas de transmisión, redes de distribución, media tensión, las subestaciones construidas a posterioridad, o sea que sean antiguas, deben tener un estudio de nivel de riesgo de rayos. En dado caso que tenga un nivel de riesgo alto, tiene que empezar a cumplir con la parte de protección contra rayos. También debe contar con una evaluación de nivel de riesgo por rayo en las instalaciones de uso final donde se tenga alta concentración de personas, ya sean como edificaciones de vivienda multifamiliares, edificios de oficinas, hoteles, centros de atención médica, lugares de cultos, centros educativos, gimnasios, restaurantes o lugares de este tipo. Siguiendo un poco con la protección contra rayos que está en el artículo 16, debe tener en cuenta esos aspectos, ya sea la evaluación de riesgos, la evaluación de nivel de riesgo frente a rayos, ya sea el diseño e implementación de un sistema de protección contra rayos. Para basarse mejor en ese procedimiento se tiene que requerir la norma técnica IS o la NTC. Los componentes del sistema de protección contra rayos, también recomendaciones de comportamiento frente a rayos, tienen ciertas especificaciones de lo que puede pasar durante un rayo o las medidas que tenemos que tener previstas para ellos. También evitar los lugares que ofrecen poca o ninguna protección, extremar precauciones, ya sean terrazas, campos deportivos, piscinas, cercanías de línea, árboles aislados. También tiene que tener en cuenta desconectar los equipos electrónicos que no poseen dispositivos de protección contra rayos. Siguiendo en el artículo 17, habla un poco de la iluminación. Esta parte de la iluminación, tanto el diseñador como el constructor de la instalación eléctrica tiene que garantizar el suministro de energía para las fuentes de iluminación y sus respectivos controles, ya sean los puntos definidos en el diseño detallado en el esquema de iluminación, conforme a las necesidades de iluminación que tiene que cumplir con el reglamento técnico de iluminación y el alumbrado público, o lo que conocemos RETILAB. También las construcciones que el RETILAB no le exija el diseño detallado, tanto el diseñador como el constructor de instalaciones eléctricas debe tener en cuenta los requerimientos de iluminación y también debe ubicar las salidas necesarias para el montaje de las lámparas donde efectivamente se requiere iluminación, y también debe tener sus respectivos interruptores de encendido y apagado, aparatos de control automático, y también ese organismo de inspección tiene que verificar el cumplimiento de estos requisitos, ya sea el RETILAB o sea el RETIE. También tiene que ver esa parte de la iluminación de seguridad. En el artículo 17.1 hablamos un poco de la iluminación de emergencia. Esta iluminación de emergencia aparece en la instalación eléctrica. Los equipos asociados deben garantizar un suministro interrumpido para la iluminación en sitios donde la falta de esta puede organizar riesgos. En dado caso de un cortocircuito, una falla de energía o demás, debe tener eso presente para la iluminación de riesgos en lugares donde se presente, pues no sé, donde haya mucho riesgo de que hayan accidentes o demás. Para esta parte debemos tener en cuenta que hay ciertos puntos o aspectos que debemos tener en cuenta, ya sea por ejemplo que no se permite la utilización de lámparas de descarga con encendido retardado en circuitos de iluminación de emergencia. También las rutas de evacuación deben estar claramente visibles, señalizadas y iluminadas con sistema autónomo o con batería. También las baterías deben cumplir con una normatividad ambiental vigente. Empezando con el artículo 18, que viene siendo los aspectos claves de la seguridad de los trabajadores de la electricidad. En este aspecto empezamos a ver todo lo que tiene que ver con protección personal. Hablamos un poco de los trabajos en redes o sistemas desenergizados. Empezamos con las maniobras que deben tener en cuenta, la verificación en los lugares de trabajo, como se habló anteriormente, las reglas que deben tener en los trabajos de altura, también los trabajos cerca de circuitos aéreos energizados, la lista de verificación para trabajos en condiciones de alto riesgo, ya sea la matriz de riesgos que se habló anteriormente, toda la protección que debe tener, y también la apertura de transformadores de corriente que cumplan con las certificaciones, que debe tener la bóveda bien estructurada para el tipo de transformador. Hablamos un poco en el artículo 19 de los trabajos de tensión o con redes energizadas. Estos también deben seguir unos procedimientos de ejecución.
Empezando con el capítulo 3, estos requisitos de productos. Estos requisitos de productos son dos productos que vayamos a utilizar en las instalaciones eléctricas, ya sea cableado, bombillas, interruptores, todo esto. Haciendo un pequeño resumen, todos estos productos deben tener una certificación clara de estos mismos y no pueden ser reutilizados. También tiene que tener en cuenta que también tiene que tener aisladores, o lo que más se especifica son los aisladores eléctricos, las bandejas de portacables, casas de conexión, las canalizaciones con barras, las celdas para uso de subestaciones, los contadores eléctricos, dispositivos de protección, equipos unitarios para alumbrados de emergencia, herrajes para líneas de transmisión, de distribución eléctrica, tableros eléctricos, transferencias automáticas, los relés térmicos, todos metálicos. Estos productos que acabo de mencionar son los que vamos a utilizar en sí en nuestro caso de estudio. Los ajustes más relevantes a los conductores son pequeños datos que tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, que toda conexión debe aplicársele gel retardante a la oxidación. O por ejemplo, que no se pueden conectar conductores de nomenclatura AWG con conectores específicos en milímetros cuadrados o viceversa. Hablando un poco de las bandejas portacables, que lo utilizamos mucho en la parte que tiene que ver, por ejemplo, en el caso de estudio, se podría aceptar en las bandejas portacables, se puede aceptar instalación de cables de calibres menores a 1 AWG, siempre que no sean de sección menor a 12 AWG, ya sea para la instalación, la operación y mantenimiento sea realizado por profesionales competentes. Hablando un poco de las duchas eléctricas, también se debe identificar el conductor neutro de altierro de fase y debe estar cableado directamente a lo que es el tablero eléctrico. No se puede hacer, una conexión, digamos, a la bombilla, por ejemplo. Hablando un poco de los tableros eléctricos, los tableros se clasifican por tipo y se relacionan las normas aplicables. Ejemplo, un tablero de distribución debe tener en cuenta la norma ISN, la norma UL o la norma NTC, ya sea también de potencia, para instalaciones temporales, para redes de distribución pública. También existen los requisitos para el proceso de transmisión, ya sean los diseños, las zonas de servidumbre, todos estos aspectos que hemos mencionado anteriormente. Tiene que tener también esos requisitos para el proceso de transmisión de la energía. Ya hablando un poco más de lo que es la información de seguridad de las personas, hace mucha énfasis en lo que es las zonas de servidumbre o las distancias necesarias para cada una de las cosas. También la parte de líneas compactas habla también de una zona de servidumbre, ya sea el ancho mínimo de la servidumbre, tanto en tramos compactos de una línea nueva, se tiene que determinar por la distancia entre los puntos de ambos lados de la línea, a partir de los cuales a 1 metro de altura del suelo o del piso donde se tenga presencia humana, al campo eléctrico, al campo magnético, que no tiene que superar los valores establecidos en el artículo 14. Otros requisitos, ya sean deben estar informadas periódicamente a los residentes aledaños o vecinos de las franjas de servidumbre de la línea, sobre los riesgos también que haya sobre las instalaciones eléctricas. Hablando del capítulo 6, los requisitos para el proceso de transformación, los aspectos generales para las subestaciones, los requisitos generales, las distancias de seguridad en subestaciones inferiores y las salas de operaciones. También los riesgos extraordinarios o requisitos. Deben estar informados cada trabajador sobre los riesgos a los que van a estar expuestos, ya sea por ejemplo en el caso de un riesgo excepcional o en alguna medida en que no sea soportado por la generalidad o los individuos, también debe ser soportado. También, si no cumple con estas mismas, van a haber sanciones, multas o demás cosas. Hablando del capítulo 8, los requisitos para instalaciones de uso final, los requisitos generales para instalaciones de uso final, debe tener una conexión a tierra, también habla de las acometidas, todos los aspectos que se han mencionado anteriormente, debe cumplir con los reglamentos.
También habla de una clasificación de las instalaciones de uso final, que es las instalaciones básicas, las provisionales o las especiales. Las básicas son las que vemos en casas que no sean, como explico anteriormente, que no tengan no sean muy detalladas. Las provisionales ya sean una pequeña construcción que se haya hecho para alimentar esa construcción. Las instalaciones especiales. Empezando con el artículo 27.3, las acometidas deben cumplir con los requerimientos de la construcción para tener algunos aspectos claros. Cuando atraviesen, por ejemplo, vías vehiculares, se deben cumplir algunos requerimientos, ya sea, por ejemplo, que los cables deben estar sólidamente sujetos tanto a la estructura de soporte como a la red de uso general. Para instalaciones especiales, las instalaciones eléctricas en lugares clasificados como peligrosos. Esto se ve en el artículo 28.3. Los lugares se deben clasificar dependiendo del riesgo, y también deben ser dependientes de las propiedades de los vapores, líquidos o gases inflamables o polvos o fibras combustibles que puedan haber en ese espacio. También haciendo otro énfasis, las conexiones ya sean equipotenciales deben hacer mediante accesorios u otros medios adecuados para este dispositivo. En el artículo 29 y 30 hace énfasis en las instalaciones en minas. Por ejemplo, en instalaciones en minas debe tener un transformador tipo seco, esos transformadores tipo seco tienen un sistema de refrigeración. Bueno, normalmente los transformadores tienen una refrigeración líquida, ya sea por aceite, pero este caso de transformadores tipo seco tiene una refrigeración que vendría siendo por un proceso de aire, donde el aire caliente sube dejando un vacío, y pues se llena, se pone espacio con ya sea el aire que está el clima. Ya también tiene que ver con la parte de iluminación, los requisitos específicos para minas subterráneas, la clasificación aérea, usos de equipos, cables eléctricos. Ahí está en el capítulo 10, hablamos un poco de la demostración de conformidad. Ahí hacemos énfasis en lo que tiene que ver exactamente con las certificaciones de las personas que van a hacer dichos mantenimientos, también las acreditaciones de los organismos. También hace énfasis en la conformidad de los productos, que esos productos que utilizamos en las acometidas, cableado y demás, deben ser certificados. Y también pueden haber excepciones, como se mencionó anteriormente. Los organismos de certificación de personas naturales, hay algunos que dan esas certificaciones de competencia profesional de director técnico, el profesional que suscriba los dictámenes, y los inspectores que deben mostrarse mediante su certificado de competencia profesional. Estas deben estar bajo el criterio de la ISO, y que también deben tener un amplio conocimiento del retiro, del reglamento de retiro y del retilado y demás. También la declaración del cumplimiento. Para las certificaciones de la conformidad con el presente reglamento, todos los profesionales que vayan a hacer mantenimiento, además, deben cumplir con esas certificaciones. En dado caso que no, se debe dar un informe de que esa persona está incurriendo en la instalación de dichas redes sin tener las competencias necesarias. Y en dado caso que no, ya hay sanciones o demás cosas, no solo para la persona que esté incurriendo en esto, sino también para las empresas que los estén contratando. Por eso también se hacen inspecciones o demás. También la instalación debe estar certificada por profesionales. Para poner un ejemplo, todas las instalaciones que requieren un dictamen de inspección son todas las instalaciones especiales, las instalaciones residenciales, las áreas comunes en edificaciones con 5 más fuentes de energía, las instalaciones de uso final construidas con conductores de aluminio, cualquiera que sea su potencia. También las redes de distribución de uso general cuando supere los 5 kilómetros, sumada también a la red primaria como secundaria, o la potencia instalada de transformación sea igual o superior a 200 kilovoltamperios. Hablando un poco del artículo 34.3, la inspección con fines de certificación. Esa inspección de la instalación eléctrica es el examen de comprobación de la funcionalidad de la instalación eléctrica y la determinación de conformidad con los requisitos establecidos en el RTIM. Esta debe ser hecha en base al juicio profesional, o sea que debe ser por personas competentes.
Hablamos un poco del capítulo 11, la vigilancia y control. Según el artículo 79 que explicó anteriormente, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, o la SSPDE, le corresponde, entre otras funciones, vigilar y controlar el cumplimiento de dichas leyes y actos administrativos de los que estén sujetos quienes presten los servicios públicos. También la DIAN tiene que ver un poco de esto, ya, de acuerdo a las normas vigentes o las que modifiquen. Son las se ha eximido al registro o licencia de la importación por el gobierno nacional, en cuyo caso pues habrá un control o vigilancia que se ejercerá por parte de la DIAN. Y pues eso vendría siendo los aspectos más importantes respecto a nuestro caso de estudio.